casi última clase de este ciclo de Antemente. La penúltima. Sí. Todas tienen o han recibido cuéntenme varias cositas. ¿Quién no vino la semana pasada? Los que no vinieron la semana pasada, entonces no vimos Miró con ustedes, que lo vamos a volver a ver la semana próxima. La muestra de Miró inaugura en el Museo de Bellas Artes este miércoles y tuvo cobertura en los medios durante el fin de semana. La semana próxima vamos a hablar justamente de las palabras de la curadora de esta muestra, que está defendiendo una posición sobre el lenguaje de Miró, tratando de correr la situación del lugar de el lenguaje de los niños, entendiendo que este concepto en donde se ha asociado mucho la obra de Joan Miró a la obra de los niños, de alguna manera tiene cierto nivel de descalificación, digamos. Algún nivel de descalificación hay en ellos, ¿sí? Entonces la curadora de la muestra, una de las miembros del equipo de curaduría de la muestra, en la nota de Clarín de esta semana, justamente el domingo, trata de separar a Miró de este tema. En paralelo yo dejé una carpeta hoy con allí los ejercicios corregidos. Adelante hay una notita y junto con la notita les puse con la máquina un par de estas tarjetas que quería que ustedes tuvieran con el fin de que para la organización del año que viene de nuevas alumnas o nuevos alumnos, si ustedes tuvieran alguien a quien recomendarle el curso, le puedan dar esta tarjetita. Entonces yo les dejé a las que entregaron los ejercicios, les dejé de estas tarjetitas. Sí, es para que tengan a mano, digamos. Es nada más que tiene mi correo electrónico. Estamos anunciando, confirmado por el director, que continuamos en el año siguiente. ¡Bravo! ¡Bravo! Y también que vamos a hacer un cierre viendo una película de arte y un debate aquí en el mes de diciembre. O sea que en la evaluación estaría re bueno que todos me dejen email. Y el que no tiene email, porque entonces yo les aviso cuándo exactamente. Supongo que será un martes en el que haremos esta sesión de película y diálogo después de la película, ¿sí? Entonces la semana próxima es la última, no falten, vamos a ver Miró. Estaría re bueno, las que quieran, ya puede, y los que quieran ir al Museo de Bellas Artes este fin de semana a ver la muestra de Miró, que es una muestra sobre los últimos 20 años de la obra de Joan Miró, ¿sí? En eso estamos, ¿sí? Entonces, cuéntenme ahora quién fue a ver la película del Bosco. Ahora aplaudo yo. Cada vez más. Cuéntenme qué les pareció la película. Todas hicieron el ejercicio y todos del Bosco, ¿no? Cuéntenme qué les pareció la película. Movilizante. Buenísima, movilizante. ¿Más palabras? ¿Cómo cambió el cuadro él cuando lo iba haciendo? Sí. Esa es la parte que Cuando estaba la vacío. atención, que antes miraba a Adán y terminó Dios mirando a Eva. Ajá, qué interesante eso. Yo no me había ocurrido jamás.
¿Qué otra cosita le llamó la atención de la película? En realidad, ya sea el crítico de arte como la historia, ellos no dicen lo que les parece, digamos, tienen una visión muy focalizada, quizás, claro, por lugares, ¿no es cierto? Van analizando escenas, Así es que el cuadro, vamos a volver a ponerlo para recordar un poco esto, el cuadro, estamos hablando del cuadro del Bosco, que es un tríptico en donde hay muchas escenas y es una obra que realmente se lee por pedacitos. Fíjense, ¿no? Si tuviéramos que decir desde lejos algo sobre la obra, es como difícil, nos tenemos que acercar a la obra para comprenderla y a su vez cuando uno se acerca, las escenas son tan fuertes en contenido, por eso es que cada uno va hablando además sobre un pedacito de la obra. ¿Qué más observaron? Más que el análisis de la obra en sí, está la impresión de los distintos especialistas. claro, eso es lo que quisiera. Hola, les pido que cuando hable uno, hable claro porque Pedro está hoy para ustedes, para filmarlos, para que quede un registro. Entonces ven que están allí, no se asusten, es un registro de ustedes para ver cómo se han sentido y cómo algo de lo que han aprendido. Entonces hablen con tranquilidad, pero hablen uno por vez porque si no en el video se empasta el sonido y no se entiende nada. Perfecto. Yo te digo mi impresión cuando lo vi por primera vez. Me pareció muy caótico todo y me perturbó. Era como sentí eso, ¿no? Sí. Y después no, a medida que, claro, cuando uno lo empieza a analizar, lo hicimos con vos y demás, entonces bueno, vas entendiendo, yo creo que eso es lo que... Pero bueno, no, tampoco lo podés ver globalmente, no puedo dar una definición global de cuadro, no me... La película, sí, Horacio. Una española y dice algo que me gustó, que el Bosco pinta como un dibujante y dibuja como un pintor. Mucho se ha dicho de ella. No sé qué es la señora, pues no me acuerdo. Sí. La que mira el dibujo y el color. Hay mucho dibujo y vieron que en el otro PowerPoint que yo les presenté hay un dibujo de una de las partes del cuadro. Evidentemente el artista fue dibujando las partes primero y luego las trasladó a la pintura y tuvo una gran capacidad para organizar este trabajo en donde hay como distintas situaciones espaciales, obviamente, distintos planos, ¿no? Podemos ver como en líneas el trabajo de esta línea de personajes, otra línea, es decir, como que la perspectiva que utiliza el Bosco, él organiza esto para poner a tantísimos personajes, organizando en tomemos el central, que es el que más se ve, como distintos planos. Por lo tanto, es que ustedes pueden observar que la perspectiva que él crea si bien están estos elementos grandes de otro tamaño, que son unas formas exóticas de la naturaleza, las figuras humanas que están aquí en el plano son más pequeñas, ¿sí? ¿Recuerdan? Sigan contándome qué más les pareció la película. Las frutas de un tamaño muy grande. O sea, algo demasiado grande. Y algún animal que no me acuerdo cuál es, que él no lo vio nunca. La jirafa. La jirafa. La jirafa era. Jamás lo vio. Sí. A mí me fascinó la parte, me fascinó todo. Pájaro, chiquito. Pareció Sí. una joyita.
una delicia, como el jardín de las delicias, una delicia más. El monstruo. Y me encantó la parte que está con el... Quiero que se escuchen, por favor, a ustedes mismas, entre ustedes. Sí, por favor, repetí. Sí, no, decía que me encantó la parte que se llama el trasero musical. Ah, sí. Cuando no sé el nombre, cuando la cantante primero sigue la melodía que está en el pentagrama y después se deja llevar, Sí. me pareció un momento sublime. Sí, es muy linda esa parte porque ella, además, en ese momento lo que está haciendo es como afirmar que Hay una su composición, lenguaje claro. es el de la música y que ella eso la provoca, ¿no? Claro. La lleva a lo suyo, que es a justamente cantar frente a la obra, expresar lo que siente en esta... Comunicarse, ¿no? Y comunicarse, o la inspira realmente. Es muy linda la relación esta entre la música y el arte, la literatura y el arte, cómo las obras son disparadoras también en otros creadores de situaciones también, ¿no? Creativas, digamos. ¿Qué otra cosa les pareció interesante? A mí me pareció también muy interesante, que tiene que ver con lo que dijiste vos. En un momento se exhiben las formas y aparece la arquitectura del cuadro. Sí. Eso a mí me gustó Sí, mucho. La organización que tuvo que tener él, ¿no? Más si lo hacía en distintos momentos. Sí, Cómo incluir las historias. es como que a uno le cuesta imaginar por dónde empezó, Exacto. cómo lo concibió, porque realmente es un cuadro que tiene tantas escenas que no sé, uno puede yo no puedo pensar que haya podido pensar en todas en simultáneo. Claro. No, pero yo creo que Deben ser como diagramó etapas, ¿no? bien. Como etapas. Puede Diagramó ser. una parte, llegábamos a hacer esto, que es la parte donde... Sí. Y después... Fue superponiendo cosas, porque ahí muestra en la película, ¿viste? Cuando... Ah, no la viste, Bueno, la película todavía está en el cine de Belgrano, esta semana todavía estaba. Vale la pena que la vean para reafirmar los conocimientos de lo que se mostró aquí, pero además es un placer como película. Sí, exacto. Es un placer ver una película de este tipo porque además les permite a ustedes comprender bien a fondo el fenómeno de la apreciación, que es lo que ustedes hacen aquí, la apreciación del arte y la diversidad en la apreciación, cómo las reflexiones sobre la obra son diferentes dependiendo de quién la está también viendo, ¿sí? Entonces, luego, a modo general, me gustaría, frente a la evaluación y a lo que ustedes contestaron, si alguien quiere comentar algo, ya que está Pedro, sobre lo que ustedes experimentaron a lo largo de este ciclo, en este curso. Si alguien quiere hacer una mención acerca de si se sintió mejor, lo que ustedes vieron y escribieron en el papel que yo les di, por ejemplo, sus reflexiones. Es muy motivador, porque te lleva a investigar, a buscar, a leer, para entender más. Es decir, es como una puerta de entrada a otro mundo, tal vez que o no lo conoces o no lo tenés muy profundizado. Entonces, ahí vas. Me pasó con las obras de la Bienal de Venecia. Yo no tenía gran conocimiento, no lo había tratado. Entonces eso fue un caudal nuevo Me alegro. Sí. Sí, yo que he hecho años de cursos de arte, aparte de la grata compañía, de voz, de todo eso, me encantó el descubrimiento de artistas argentinos que la verdad que eran casi desconocidos. O que por supuesto había oído algo, pero que no había llegado a conocer su obra y
de interpretar. No, me parece muy rico, muy lindo el curso. Sí. De alguna manera, reafirmando lo que dijeron, a mí me pasó que abre como un mundo diferente, en este sentido. Yo soy arquitecta y siempre estuve yendo a exposiciones y demás, pero este curso enfocó en aspectos que para mí eran desconocidos. Todo el tema de esta majestuosidad de la Bienal y del análisis que se hace de las obras, o sea, nunca había estado en una cosa así tan precisa, tan profunda. Es más, prácticamente no hice ningún ejercicio. ¿Por qué? Porque me perdía después en internet, o sea, buscando la foto de Silvia, y bueno, me daba cuenta que no tenía tiempo para terminar los ejercicios, o sea, porque me metía en este mundo que es totalmente, que fue totalmente nuevo para mí, ¿no? Y como que me abrió la cabeza a una postura que tienen los artistas actuales en esta cosa del trabajo también colectivo, o sea, no exclusivamente que el artista es en soledad con su tela, sino esta cosa tan grandiosa como las obras de la Bienal, ¿no? En la cual tanta gente trabaja detrás de la idea de un artista, ¿no? Esto, si bien conocía algo de esto, el gran trabajo que significa, me abrió, digamos, un camino diferente. Sí, a mí eso quiero agregar yo porque es lo que también pensaba. ¿Cómo agrandé todo lo que aprendí acá? Es como que me metí en libros o en mi computadora. Me ha llamado la atención algún programa de televisión que normalmente también los veo, pero esta vez fue con mayor intensidad. Chicas, voy a meter un bocadillo. Valentín tiene 78 años. En su vida pisó un museo, una galería de arte, una exposición. Mi vida fue por otros canales. Queda al relleno de cada una lo que pueda pensar. Pero de esto nada que ver. Caí un día acá de casualidad y acá una mujer a la que tomó un cariño tremendo me dijo, ¿por qué no viene? Y acá estoy. La verdad, llevo 3 meses prácticamente. Me cambió la vida en un montón de cosas. Haber aprendido cosas que jamás me imaginaba siquiera. La verdad, a veces por uno dice cada burrada, pero bueno, no. Trato de hacer lo más desapercibido posible. Así que bueno, eso. No lo lográs. No. Bueno, sí, Horacio. Peor en mi caso, que era un gran conocedor de Molina Campos porque venían los almanaques de Molina Alpargata cuando yo era jovencito. Y he leído bastante sobre eso, pero todo lo que conocía de arte. O sea, imagínate, si ellos dicen que le abrió la cabeza, bueno, días pasados estuve en Córdoba y tenía unas horas libres y me fui al Museo Provincial. O sea, jamás se me hubiera ocurrido hacer eso. Yo me alegro muchísimo por internet, pero bueno, por la investigación que esto implica, por ejemplo, de tu parte. Pero lo que más me gusta, le soy sincera, porque internet no sabe que vos estás allí, no se da cuenta, pero más me interesa y más me gusta aún ver que ustedes participan en los museos, se animan a ver exposiciones. Hay una alumna que el jueves me contó que fue a ver la obra de Constantino en CCK, llevó una revista de aquí, le pidió que se la autografiara, se acercó a hablar al artista, alguien que vino al curso y venció esa timidez no con la obra sino con la misma artista, y se presentó y le dijo, porque yo en un curso que hago pasaron su obra y yo no vi tal cosa, pero ahora vine a ver esto, y me parece que esto es como lo importante, es que cambia la manera de ustedes de estar en el mundo. Uno puede estar en el mundo más integrado, y la verdad que la oferta cultural, y en eso trabajo con muchas ganas yo, la oferta cultural que tienen en Buenos Aires es amplia, es local e internacional y es gratuita. Si uno viaja para ver una muestra de Miró en el mundo, tiene que pagar. Y además se está pagando el viaje, el hospedaje y todo lo demás. Entonces es una pena que estos regalos que nos da
la ciudad de Buenos Aires o nuestro país, no los podamos incorporar por razones que ahora no voy a enumerar y que no corresponden a ustedes, sino a otro tipo de problemas que tenemos que no son ustedes. Entonces, la verdad que tanto desde lo individual y desde el concepto de la expansión neurológica, el incorporar nuevo conocimiento, incorporar palabras, manejar este lenguaje, poder acercarse a un lenguaje nuevo como es el lenguaje del arte, me parece que lo que hacen aquí es muy bueno. Lo que hacen con los ejercicios es una manera de ahondar más y reflexionar sobre lo que vieron aquí, y lo que hacen yendo a las exposiciones es como que cierra de alguna manera los objetivos aquí. Si van juntos o si van acompañados y pudieron sentir que también a través de esto pueden compartir esto con otras personas, no solamente con los que están allí que uno no conoce, bueno, bienvenido sea, porque el arte tiene muchas misiones y esta es una más, realmente aquí y en muchas partes del mundo. Por eso los museos tienen áreas educativas y esas áreas educativas se dedican a todas las audiencias posibles, ¿no? Para eso están las muestras, los artistas también para eso trabajan, para que otros los miren, piensen, reflexionen y den sus opinioes. Así que, sí. Micaela, lo que he estado viendo, que no hay mucha difusión de lo que se hace y de las muestras que hay. Por ejemplo, fui el sábado a ver el Bosco, al Arte Flex. Si no era porque acá se hablaba de esto, no aparece como oferta, digamos. Llamé también a la Fundación Roa para ver la exposición y el domingo estaba cerrada. Por la votación. Claro, porque hay algunos lugares que sí estaban abiertos, pero Roa no estaba. La tengo, es como que ya tengo un circuito de exposiciones para ir a ver. Sí. Pero lo que veo es que no hay una... Bueno, eso yo lo expliqué en una clase, por eso este curso es un canal, como utilizando la palabra de Valentín, para transitar ese camino. Piensen ustedes que no hay muchos programas periodísticos que tengan espacio para el arte. Recién ahora la Nata en la radio y en el programa de televisión, porque a él le empezó a gustar el arte, abrió ese espacio. Hay muchas razones por las cuales el arte no es masivo, y no es masivo porque no están los medios, pero para todas ustedes y todos ustedes que quieran seguir entendiendo lo que va pasando, la agenda es que si ustedes leen en el domingo la última página del suplemento de La Nación, que se llama Ideas, allí hay una columna con recomendaciones y un artículo sobre alguna muestra que está pasando aquí o que está por llegar. Si ustedes a su vez miran Canal A o Canal Encuentro, en Canal Encuentro hay un programa de arte que justamente está pasando ahora el ciclo de Nora Correas, que es una artista que ustedes vieron aquí. Les recomiendo que vean el programa de Canal Encuentro. Después, si no, lo van a poner online y lo vamos a ver aquí nuevamente. Está como a las 21 horas tarde o un poquito más tarde. Digamos que ustedes pueden también comprar el Clarín el sábado y comprar la revista Eñe, que tiene un muy buen suplemento donde hay recomendaciones de cultura. Sí. También metiéndose en la Fundación Navarro Viola, nosotros hemos hecho un programa. Ajá. No los he invitado porque lamentablemente siempre la gente la traen ellos. Vamos a ver que el año que viene pase otra cosa. Que también es un trabajo admirable porque hay muchísima gente que nunca ha ido a un museo y queda encantada. Es un descubrimiento que hace. Pero metiéndose en la Fundación Navarro Viola, en adultos mayores, ahí nosotros hemos hecho una especie de programa todo, incluido el arte muchísimo, que es el fuerte nuestro, de la otra mirada. Y ahí tienen todos los lugares donde pueden ir casi completo, creemos nosotros. Qué bien, sí. También en el sitio del gobierno de la ciudad, ¿sí?
suele haber hoy en el subterráneo una agenda de actividades culturales. Y también seguido al ministro Benito Porfel también. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos entonces, ¿alguien más quiere decir algo? Sí, yo quería comentar. Sí, comenta. Yo en mi vida personal y profesional siempre tuve contacto con el arte. Sí. Yo fui docente de nivel inicial y yo realizaba actividades del dibujo, la pintura, el collage. Por favor, escuchamos. Y después en mi vida personal participé en el grupo Contacto hace 30 años en Recoleta, en el Centro Cultural Recoleta. Y ahí empecé a exposar mis dibujos, mis primeros escritos. También hice cursos relacionados con lo cognitivo, la memoria, pero esto me aportó un enfoque diferente. Primero de la actualidad, porque la Berlinale de Venecia me dio ganas de tomarme el avión y volver a Venecia. Y después de conectarme con formas de expresión nuevas que yo desconocía totalmente, como es lo del manifiesto que fuimos el sábado a ver. Fueron a proa, muy bien. Vamos a volver porque no tuvimos tiempo, solamente vimos 4 manifiestos y después había una charla con un artista y tuvimos contacto con el autor, sí, con Rosa. Porque estaba él ese día, efectivamente. Fue fuerte también. Y por todos esos motivos es como que a uno se le abrió la cabeza y también en mi caso personal es como que tengo pensado hacer algunas cosas. Yo te comenté cuando fuimos a ver a Constantini, de trabajar con mis fotos de otra época y hacer algo. Muy para bien. sublimar algunos temas. Me parece muy bien, me parece muy bien. Esa es otra experiencia muy interesante. Yo he visto y les he puesto en las conexiones que hice, he visto que han respondido muy bien a los ejercicios. Las personas que han hecho además collage y dibujos están muy bien lo que han hecho. Más allá que el enfoque de aquí, cuando se dan esos ejercicios, tiene que ver con la praxia, la práctica de algo, como algo que hace bien poder hacerlo. Bienvenidas a aquellas personas que a su vez a partir de aquí quieran desarrollar un proceso creativo personal, que es una manera también de sentirse muy bien en el momento de crear. Uno, al igual que los artistas, aún que se proyecte de otra manera, ese momento de reflexión y de experiencia con uno mismo es una experiencia de mucha paz en un sentido, porque uno está como aislado, está metido en su proyecto y conectado con sus ideas, y eso da una sensación de mucha y alta concentración. Es increíble ese momento que uno está concentrado haciendo algo creativo, todo lo que se experimenta a nivel mental, sensorial, ideas que fluyen, cómo uno entra realmente en un proceso de creación que a su vez te va dando nuevas ideas, y cómo uno transita en esa situación cuando se animó en realidad el error, superar la frustración, el volcar cosas personales, el elaborarlas no solamente en el pensamiento, sino a través de la creatividad, o revisar la historia de tu historia familiar a través de tus fotografías. Es todo algo importante para vos, para los tuyos y para todo lo que vayas a hacer con eso a futuro. Así que aún mejor entonces si eso también les está pasando. Me alegra muchísimo. Otra cosa, Mica, esta revista es buenísima. Es espectacular. Muy buena la de Ana. Ese es el catálogo de la muestra. Sí. Ahora dicen que se puede uno inscribir. Suscribir a Alma, sí. ¿Y es gratuito? La verdad que no sé, esa parte vos tenés que...
te voy a averiguar cómo es el tema de la revista. Ese es el catálogo de la muestra que organizó Alma. La revista es una revista que se puede suscribir online, la pueden leer online. Está en el sitio de Alma y ahí está, te explica cómo. Pueden seguir a Alma en Facebook también. Y si quieren, les gusta leer desde el papel por la revista, tienen que llamar a las personas que están a cargo de la producción y distribución de la revista y averiguar con ellas cómo es el proceso para formar parte, tener el material y recibir la revista. Bueno, continuamos entonces. Hoy vamos a ver, yo creo que en esto que ustedes dijeron cuando mencionaron el arte de hoy, lo que pasa hoy, esto es muy importante porque no solamente tiene mucha más difusión el arte de antes. Imagínense que obviamente el presupuesto que maneja la muestra de Miró permite que tenga una prensa, el Museo Nacional de Bellas Artes también. Entonces, esto hace que la comunicación llegue. Los artistas contemporáneos y muchos de los que yo les estoy mostrando tienen una gran trayectoria y reconocimiento, por ahí no aquí, pero son representantes de este mundo de hoy. Y creo que de alguna manera les han llegado a ustedes, los han motivado a entenderlos, ese hecho, el reconocer que realizan estas obras por algo que ustedes también comparten, que es estar en este mundo, y algunos lo comprenden, lo denuncian, lo entienden, lo expresan a través del arte, otros solamente lo vemos a ese mundo, ¿sí? Y este es el caso, y sobre todo vinculado a cuestiones que pasan en nuestro mundo hoy, de una artista iraní que emigró a Londres. Este es el nombre de ella, se llama Shirin Nejat, de origen iraní, educada en valores católicos. Es una de las mujeres que pone la cara en su obra, artista y activista, habla sobre cuestiones de género, de política y de identidad. Estamos entonces frente a el arte en el exilio. ¿Qué obras produce o hacia dónde puede llevar su caudal creativo un artista que por diversas razones emigra de Irán a Londres? Vamos a ver un poquito dónde está, aunque todos entendemos la ubicación de Irán. Para refrescar aún más la memoria, entendemos que la capital de Irán es Teherán, y que este es parte del mundo árabe, en donde las mujeres hoy son así, y antes también eran así. Pero bueno, por ahí hay algunas modificaciones, pero vemos de dónde parte. Increíble esto. Son imágenes que cuando miramos algunas de ellas nos sorprenden enormemente, que hoy una mujer o muchas mujeres, fíjense esta foto, estén vestidas de esta manera. El código de vestimenta, estos son los nombres de esos atuendos, ¿no? El hijab es el pañuelo que cubre el cabello, el chador es la vestimenta que cubre la cabeza y el cuerpo, pero deja la cara descubierta. La utilizan muchas mujeres cuando salen de su casa. El shaila es una pañoleta rectangular abrochada o enganchada en el hombro con la cual se envuelve en la cabeza para dejar la cara descubierta. El kimar es una larga pañoleta que cubre la cabeza pero deja la cara descubierta, debe ser otra forma. La burka cubre toda la cabeza y el cuerpo, incluidos los ojos, y para mirar en esta zona
tiene una malla cosida a la burka. Al-Amira es un velo de 2 partes que incluye una gorra ajustada y una bufanda en forma de tubo que cubre la cabeza y el cuello pero deja la cara descubierta. Y Niqab es un velo que deja los ojos sin cubrir, aunque también a veces es usado con un velo y con un pañuelo que cubre la cabeza. La obra de Shirin es una obra silenciosa. Hoy vamos a ver parte de la obra de Shirin. Ella, además de ser una artista contemporánea, su obra pasó de la fotografía en blanco y negro a el video. Es una obra silenciosa pero que grita por la situación de Irán posterior a la Revolución Islámica de 1979 y grita reivindicando el papel de la mujer en la sociedad islámica. ¿Qué pasó aquí? Surgió una corriente de pensamiento que se llamó el feminismo islámico, que en los años 90 adquirió mayor relevancia. ¿Qué quiere decir? Que en los ámbitos académicos, sobre todo en los ámbitos académicos que son ámbitos de reflexión, empezaron a haber personas profesionales que levantaban estas banderas. El feminismo en Occidente existía antes. Esto es cómo se traslada el feminismo. Cuando nosotros vimos Louise Bourgeois, que tenía ya bastantes años, Louise Bourgeois, si ustedes la buscan en Google, van a ver que las referencias que hay sobre ella son como las de una artista de algún modo feminista, porque se refirió a temas de ella, a temas de ella como mujer, al abrir el conflicto familiar, al plantear toda una situación como las que ella plantea en sus obras. Esto de alguna manera también forma parte de los temas de género. Hoy no se habla tanto de feminismo, que parece un término ya como de otra época, más antiguo, y como que el feminismo marcó una tendencia en donde las mujeres se rebelaban contra los roles impuestos de alguna manera o autoimpuestos. Entonces hoy hay una revisión de esto más y se habla más de temas de género, pero sin embargo en Oriente se habló, y esto se lo tituló el feminismo islámico. El feminismo islámico intenta desarrollar la conciencia de las mujeres. Esta mujer se trasladó a Estados Unidos para continuar sus estudios y en sus obras se refiere al choque que fue para ella la mirada occidental cuando apenas tenía 18 años y la extrañeza que ella sintió cuando volvió a su ciudad natal en Irán, a un territorio que había sufrido importantes cambios sociales. Esta es ella. Y esta es una frase de ella, en donde ella dice en inglés: el arte es nuestra arma, la cultura es una forma de resistencia. Hemos visto a lo largo de este curso otros casos de artistas que tuvieron sensibilidad social y cuyo arte de alguna manera se refirió o fue de alguna forma reflejo. Recuerdan que a principio de año vimos el Guernica de Picasso. Asimismo, el Bosco también refleja una época. Si bien el mensaje que transmite el Bosco está más ligado a una religión y a la culpa que se debería sentir por todo lo que pasa en ese jardín de las delicias, al castigo que propone la Iglesia para controlar esa conducta del hombre, Shirin opta en su obra de arte por también denunciar la violencia en el mundo. Estas son otras dos fotos de ella.
Y lo que ella hace, esta es la obra de ella. Ella en sus obras exalta a esa mujer islámica y a su vez suma la escritura en el rostro. Parece un mandala, ¿no? Ahora también está, ven aquí, la presencia de las armas, hablando de esta historia de violencia. Son sí. Propone captar la lucha del ser humano para sobreponerse al dolor y el dolor en sí mismo como uno de los temas de su obra y del trabajo de las mujeres artistas. Las mujeres, añadió, cuando somos artistas reflejamos este dolor y experiencia humana de un modo que tal vez los hombres no puedan. ¿Todos son fotos? Son fotografías, sí. Ella usa la fotografía blanco y negro a propósito, en verdad, es decir, por el impacto y por esta idea, al igual que vimos en otros artistas, de utilizar algo que está muy presente en los medios gráficos, pero de otra manera. La fotografía blanco y negro remite mucho más a el diario, a los medios gráficos, a un mensaje masivo, y ella eligió la fotografía blanco y negro para toda su obra. Yo no alcanzo a ver, pero la escritura es en iraní. Sí. Sí, A ella busca comprender y hacer entender las causas que han llevado a Irán, al Irán actual, del territorio que ella dejó hace 18 años. Influida por el fotoperiodismo, utiliza el blanco y negro para dotar de dramatismo a sus imágenes, a su vez reflejo de una profunda realidad. ¿Ves que el texto está escrito en su lengua? Siempre con armas. Uno piensa y no le vienen colores si piensa en Irán. Es así, ¿viste? Siempre sí. Tiene que ver el texto, ¿el texto corrobora algo de la foto? Sí, la verdad que no sé muy bien qué dicen los textos, pero evidentemente hablan de, deben decir algo vinculado a la foto. De todas maneras, ella, más allá de que no sepamos lo que dice el texto, igual que la obra de proa, más allá de que cuando en esas obras en proa también pasa que el texto está en inglés y por ahí en ese momento no leemos el manifiesto o no lo entendemos en inglés o no lo leímos antes, de todas maneras la obra en sí misma habla, la gráfica de la lengua iraní, fíjense, creo que también es utilizada más allá del texto porque tiene una característica formal que forma parte de esa identidad y que está exaltada como gesto, ¿no? Ahora, eso lo debe implantar sobre la fotografía. Ella escribe sobre la fotografía, efectivamente, no es que está escrita la ropa. Ven que acá se nota que no es que la ropa está escrita, ella escribió arriba de la fotografía. Va evolucionando hacia el video y pasando por las instalaciones, ¿ven? La instalación, recuerdan, como vimos en el caso de Marta Minujín, es una obra que se desarrolla en un tiempo y en un espacio y que muchas veces, como en este caso, recurre a la tecnología. Entonces ella nació en 1957, hija de un afamado médico de su país. A los 17 años fue a estudiar a Berkeley en California y obtuvo el título de Bachelor of Arts, y luego también realiza un Master in Fine Arts, es decir, que estudia Bellas Artes.
De regreso observa cómo su país ha experimentado un cambio significativo como consecuencia de la revolución del ayatolá Khomeini. Integrismo islámico, tristemente conocido por todos, constituye una transformación en todos los aspectos sociales, políticos y culturales. La impresión que impacta sobre Shirin todos estos acontecimientos actuarán como un hilo conductor sobre su obra. Tras su paso como galerista, se decide abandonar esta actividad para dedicarse de lleno a la producción de arte. Su primera exposición es una serie de retratos de mujeres islámicas que posan con el yador característico de las sociedades musulmanas de color negro. Las mujeres retratadas, donde se incluye la propia artista Shirin, solo muestran sus rostros, manos y pies descalzos, donde ella escribe poemas de escritoras iraníes y citas, ahí está la respuesta, de la religión islámica. Cuando comienza su carrera artística, realiza la serie de fotografías titulada Las mujeres de Alá, donde las mujeres musulmanas posan con armas de guerra. Y en el 97 empieza su carrera como videoartista con videos que se proyectan en dos pantallas enfrentadas que implican al espectador y lo convierten en narrador. En 1999 Rapture y en el 2000 Fervor analizan y reflexionan acerca de las relaciones de las mujeres islámicas con el mundo árabe. En el 2002 realiza Passage junto al músico minimalista Philip Glass, cuyo tema central está basado en la muerte. Aquí vemos en la última frase cómo muchas veces pasa este perfil, que es un poco el que vimos también en Nicola Constantino, en donde las tecnologías son como un río que llevan, donde el artista por ahí hace fotografía y luego empieza a desarrollar una instalación, una videoinstalación, y luego se va como tentando con este lenguaje del videoarte y comienza a desarrollar el lenguaje del videoarte, que es de alguna manera aquello que más se parece al cine, ¿no? ¿Vive actualmente allá o en Londres? Vive en Londres. Esta es otra obra que ella realizó titulada Juegos del Deseo, en donde aparecen, no la realizó en su país, sino en Games of Desire. Fue una serie de fotos en donde ella indagó en Laos a través de la relectura de la tradición del Yam, el ritual de cortejo de parejas ancianas. Entonces realizó una serie de retratos en donde aparecen, claro, no se nota tanto porque vieron que en Oriente las personas de edad no se nota tanto los atributos propios de la edad, pero digamos que estos serían para Laos las personas mayores. La calle se llama Majobatona. Aquí vemos, ¿qué preguntaba vos? ¿Ves? Esta es la foto de un iraní y luego ella en su estudio escribe uno de estos poemas en el rostro de la foto. Entonces esto es una foto intervenida manualmente por la artista. Ella interviene en la fotografía. Esto es parte de la licencia creativa del arte contemporáneo. Antes la fotografía era un documento, era consagrada como documento. Hoy en la fotografía
al querer la artista agregar una dosis poética, opta porque esto también lo podría hacer no manualmente, digamos. Ella en vez de escribir podría hacer una impresión sobre la impresión y entonces el resultado sería más mecánico. Sin embargo, ella opta y elige por este trabajo manual sobre una copia fotográfica. Es una linda chica, ¿eh? Es muy linda, tiene unos ojos preciosos. La verdad que sí. Esa es bikini. Esa es la sí, que están en la playa. Esto es impresionante porque cuando uno escucha las situaciones que hay, los problemas que hay en los países que tienen este tipo de inmigración, las cuestiones que tienen que ver con la inmigración del mundo árabe en el mundo europeo y todas las cuestiones que hay, por ejemplo, en Francia relacionadas con la vestimenta y es todo un tema que hay hoy donde hay posiciones muy encontradas, si el inmigrante se tiene que adaptar o cuál es el margen de tolerancia que tiene que tener el país, si el inmigrante tiene derechos por haber sido colonizado, si el país colonizador tiene... Vieron que hoy esto ya se ha extendido tanto que hoy muchas minorías, como está pasando aquí también, están haciendo reclamos también ancestrales por sus tierras y por sus culturas, o sea que antes se decía en el nombre de Dios cuando fueron las cruzadas y hoy en el nombre de lo que fue la historia política o en el nombre de la raza y la cultura se generan una cantidad de situaciones que bueno, ya no estamos siendo tan violentos en Occidente, pero que generan conflictos de convivencia y conflictos culturales en el sentido de cómo se vive en una misma ciudad bajo patrones culturales muy diferentes. ¿Quién tiene razón en esto? Y así es como hay toda una cuestión que realmente, pues bueno, digamos en Francia por ser uno de los países que tiene mayor inmigración árabe y que tiene además menor, al igual que España, son países que tienen bajo índice de reproducción, o sea que están las preguntas que ellos se hacen sobre el presente y están las preguntas que se hacen sobre el futuro. ¿Cuál va a ser el francés promedio dentro de algunos años cuando los árabes se reproducen mucho más que los franceses? 8 millones. Pero eso es en todas partes del mundo. Así es. Por otro lado, también está como, es muy bien que exista esto, que una persona educada en Occidente, más que occidentalizarse, utilice los valores culturales adquiridos para mostrar aspectos de su cultura y también contradicciones de su cultura en Occidente, porque estas fotos circulan y su obra sobre todo circula en Occidente. No creo que en su propia... Vamos a ver ahora Pero esto sirve como para entender todo lo que se puede hacer con el arte, aún en cuestiones que tienen que ver con las minorías y cómo el arte no solamente sirve para mostrar cuestiones personales, sino para elaborar cuestiones sociales referidas a la identidad de un artista, que es lo que ella logró hacer. Resolvió esta situación de evidentemente ser una iraní con posibilidades de tener un acceso a una educación occidental, resolvió esto de estar entre estos dos mundos a través del arte y de lograr de esta forma una identidad propia. También es una denuncia, ¿no? Y también es una denuncia sobre, la verdad, todos los temas de la violencia son muy en esta cultura como en cualquier otra,
¿Dónde ha expuesto? Porque veo que ahí había una sala. Expuso en muchísimos lugares, galerías, museos. Estados Unidos. Todo en Estados Unidos. ¿En dónde? Seguro. Expuso en muchísimos lugares, hay obra de ella en muchísimas galerías de arte, está en todas las ferias del mundo, es una artista muy consagrada, digamos, no es una artista menor. Estoy buscándoles el video. Acá está. I was born in a small, very religious city in Iran called Qazvin, perhaps the third most religious city in Iran. Ella nació en la ciudad más número 3 en religión de Irán. My father was highly educated and Su padre también era dentro de esa ciudad un alto médico. bigger and larger than the Iranian society. He became my big idol. I left at the age of 17 to come abroad together with my sisters to study abroad because my father had a fascination with the Western culture and he wanted his daughters as well as his sons to be educated. But it was never planned for me to stay the rest of my life. So I came. Como pasaba en las familias de alto nivel económico, los padres querían mejor educación para sus hijos, esto implicaba educarlos en Occidente, por eso es que ella fue a California, a la Universidad de Berkeley. Between myself and the country and my family, whom I didn't see for 12 years. And that became the pivotal matter in the foundation of my feelings and thinkings in my work. Bueno, el padre era un médico muy importante, o sea que el padre era un series of question and answers and ways for me to be able también. to confront my obsession with the idea of home, the absence of home, the loss of home, and create. Ella tuvo 12 años sin poder volver, creo que acaba de decir, sin ver a su familia. No dejaba entrar. I mean, now I've lived longer outside of my country than I've lived in Iran, and I've learned to be a nomad. I live. Está diciendo que aprendió a ser una nómade. But I'm hardly ever here. I'm often in the Middle East, but not in Iran. I work a lot in Morocco, in Egypt, in Turkey. So I've learned to work in countries to make believe that is Iran. I've learned to be a complete Westerner and yet complete Easterner, and be able to sort of navigate emotionally, politically, geographically in that way. So there's been a way of life, but I cannot say that. Se está refiriendo a esa condición de nómade que ella tuvo al estar entre Oriente y Occidente, al estar fuera de Occidente, fuera de Irán, y entonces empezó acercándose a otros países como Egipto. Son más abiertos. I am within a very large Iranian community in New York and all over Europe when I go. So I'm not detached from Iran, it's just that I don't physically go back to Iran. No vuelve a Irán, forma parte de la comunidad iraníes en Estados Unidos. Very Iranian in the sense that there's a great expression that you can take an Iranian out of Iran, but you cannot take Iran out of an Iranian. And I feel emotionally grounded in that culture. But yet when I am among a lot of Iranians, especially those who just come from Iran, I realize that I'm so different than them because ella está describiendo esa situación de inmigración en donde ella sigue sintiéndose una iraní, forma parte explica que se siente parte de la comunidad iraní de los Estados Unidos, que a su vez cuando en esa comunidad pasa que reciben a mujeres que recién llegan de Irán, ahí se da cuenta
de la gran diferencia que tiene con ellas, porque el pensamiento que ella tiene es totalmente diferente. Entonces lo que estamos viendo es aquello que siente las contradicciones de la inmigración. Estas cuestiones de la inmigración, que lo habíamos visto en el caso de Antonio Seguí, en esa imagen occidental donde el hombre dice, ¿recuerdan? Esa imagen que expresa tanto, donde está el hombrecito corriendo entre la Torre Eiffel y el obelisco, y donde él expresa y dice que está en París pero está pensando en Córdoba. Es lo mismo. Ella sigue pensando en Irán. This goes back to our relationship to poetry and mysticism and the idea that so many Iranians reach to their imagination to survive, and not only the political upheavals but the more existential issues in life. And I think for me art, it just happens to be visual, but it's not that different from what most Iranians really feel so rooted, which is that poetic language and that idea of finding an expression that allows you to transcend the banality of everyday life, that I think so many people from Iran feel so connected to. And I think for me, it's more of a philosophical and poetic relationship as opposed to art within that kind of art historical context, because I don't have any relationship to that Eurocentric art history that, even when I went to the university, I never felt an affinity with that history, because for me it was too foreign, and eventually I abandoned art. And when I came back to it, it became a very original approach to it. Art for me is a place where my most inner and outer worlds connect. It's the only place that I Para mí el arte es el único lugar en donde mis emociones y sentimientos más profundos se conectan y los puedo expresar. Esto que están viendo ahora es uno de los videos de ella. Affecting others, that maybe the questions of doubts and fears and anxieties, hopes and dreams, and all of those issues. So within art, I am able to really express myself. Well, some things change as I change, as I become older, or as my concerns, some of the most existential issues change, my art changes, my relationship to my country changes. I seem to have passed that point of nostalgia and working in subjects that has nothing to do with Iran, where before it was more obsessive about that profound separation between me and Iran. I moved on from that because I think I got really exhausted from sort of always remaining in that level of nostalgia. Now I am also considering making work about the American culture. Entonces ella está expresando, diciendo cómo ahora está superando ese nivel de nostalgia que tuvo durante tantos años, que fue desde el que creó sobre su cultura, y está empezando a pensar en realizar obras que también se refieran a la cultura occidental. Ven que acá aparece y en cierto sentido es una asociación muy válida, porque realmente yo no tampoco, al verlas juntas, es como que hay un sentido en la religión y algunas cuestiones de las religiones que hasta se parecen, digamos, ¿no? Es complejo. Es un tema muy complejo porque hoy está muy involucrado lo social, lo político, la inmigración, pero me parece interesante porque revela lo que es el sentir de un inmigrante, ¿no? Cómo aún con situaciones, con preguntas que surgen, ¿y por qué la gente hace esto si el país les dio todo? Por episodios de violencia que han pasado. Evidentemente superar la inmigración y los conflictos que esta desata
debe ser muy intenso, porque esta mujer con una muy buena situación, bueno, la elaboró a través del arte, pero habla de esa nostalgia, de ese sentirse diferente. Ahora, más o menos supondremos que sabrán la cantidad de mujeres que vienen a estudiar en Europa y después volverán, la mayoría a su país. Mira, yo creo que la psique, cómo funciona, es impresionante. Yo estuve en un curso de inglés en una universidad en Estados Unidos durante 4 meses, unos compañeros árabes vestidos de occidentales. O sea, eran árabes, pero estaban adaptados a la situación. Terminó el curso, lo cuento como una anécdota, y entonces el día final, que terminaba el curso, vinieron las mujeres y se irían a conocer algo, ¿no? Entonces nos invitaron a todos a comer a un restaurante árabe, por supuesto. Ahora, uno de ellos, por ejemplo, vos le preguntabas que era soltero, ¿y ahora qué vas a hacer cuando llegas? Bueno, yo ahora llego y me caso. ¿Con quién te vas a casar? Bueno, no sé con quién, no la conozco porque la eligió mi mamá. Entonces le digo, ¿y cómo te casas? ¿Por qué te casas? Porque la tradición es así, yo tengo que seguir la tradición, no puedo apartarme de la tradición, tengo que hacer un hombre de 30 y pico de años, es decir, la tradición, los ejes culturales que manejan son muy fuertes. Si ellos sienten que se alejan, o sea, no pueden realizar ciertos cambios, y estamos hablando de hoy, cómo estas cosas están muy insertas. Después vos le preguntabas, ¿y cómo es tu casa? Y bueno, la casa de él es, qué sé yo, esos viven también de otra manera, ¿viste? Tiene la parte de la casa donde está la mujer actual, la parte de la casa donde está la esposa anterior del padre, qué sé yo, cosas que uno escuchaba y decía, esto es... No, estoy parado. Y vos decís, viste, como si ella está acá en la clase y ahora te vas a tomar un café y te cuenta toda una historia tan distinta, y vos decís, en la clase era una persona más, pero claro, son los valores culturales. En realidad una cosa es la formación académica y otra cuestión es los valores culturales. No pueden estar en contacto con el cuerpo. Vieron que por eso están las mujeres todas tapadas, porque las mujeres no pueden mostrar su cuerpo. También pasa con las comunidades religiosas judías acá. Yo tenía una vecina que se bañaba toda vestida y todo el edificio decía, pero se pone, entra con toda la ropa que por ahí. Bueno, pero para ella era un drama ver a las demás que entraban casi sin ropa. Esta mujer entraba con el cabello tapado y con unas túnicas hasta el piso a nadar, nadaba con todo eso, nadaba, no podía estar nunca descubierta, ni el cabello ni el cuerpo. Hubiera sido campeona mundial de natación. Nunca. Pero es increíble cómo existe en toda esta cuestión cultural una afirmación. De los más jóvenes a veces uno piensa si es un deseo de forjar una identidad y de estar bajo un marco, un paraguas que los protege, porque al estar dentro de marcos religiosos muy específicos, obviamente uno tiene un mundo muy regulado en donde tiene muy definido, sin tener que pensarlo a cada momento, esto puedo hacer y esto no. No hay mucho libre albedrío, porque está todo como muy decidido. Yo pienso que debe ser un marco mental donde debe haber algún grado de confort en seguir a rajatabla las normas de algún tipo, además de la fe y las creencias. Eso da un marco en un mundo lleno de incertidumbre. Esta cuestión de los fanatismos religiosos debe tener, para mi modo de interpretar, debe ser una forma de balancear esa crisis y esa angustia de estar en el mundo finalmente. Para los fundamentalistas, Occidente es el cuadro del Bosco, todo lujuria. ¿Es así o no? Bueno, de alguna manera tienen que ver estas cuestiones, así que
Bueno, es otro ejemplo de una forma de estar realizando arte y de una situación de la inmigración, de la situación de una inmigrante y cómo trabaja sobre ese tema, tratando de resolver ese conflicto y hablando de la memoria de su país, de su historia personal y de cómo se siente como inmigrante, en verdad. Habré escuchado esta música. Lo increíble es que Oriente forma parte del mundo y lo alejados que estamos, porque todo esto uno lo ve, lo escucha y nos parecen cosas absolutamente exóticas, digamos, ¿no? Porque exóticas fuera de época. Está de espalda cantando. Obviamente que hay muchos sesgos en cualquier apreciación de la realidad y que yo no soy una experta, no conozco realmente, no tengo más experiencia directa que esta que les conté hace un ratito. Son mundos muy diferentes. Supongo que debe haber esos casos en los árabes y debe haber otros que... Bueno, acá estamos viendo un último video que se llama Soliloquio, donde el artista mira por las ventanas, por dos ventanas, y notablemente, en esta imagen ella está mirando dos monumentos y me hizo acordar también a esta imagen de Antonio Seguí que mira la Torre Eiffel y al obelisco. Ella hay otra, en un momentito anterior estaba mirando un rascacielos, sí, y por otro lado estaba mirando una casa. Ven que cómo presenta este conflicto cultural, en donde ella se presenta, sí, y se referencia con la arquitectura de dos lugares como fondo, en donde habla de esta cuestión, ¿no? Lo que es el mundo iraní, la arquitectura de su lugar de origen y el mundo occidental. ¿Viajaste allá? No. Camila, nunca pudiste ir, ¿no? Ven, esto es lo que yo les decía, ¿ven? Ajá. Es bonito, ¿no? Y el video, justamente la forma que encontró para, a través de este lenguaje del video, hablar de esto que hemos leído hace un ratito, es justamente mostrarse a ella mirando hacia las dos ventanas. Esta es como una forma de expresar esa nostalgia, ¿no? Que de alguna manera estará diciendo que por más que tenga este paisaje acá, está viendo este otro paisaje, que debe ser de alguna forma parte de la situación que se da en el interior del inmigrante, esta cuestión de cómo esa imagen, esa recordación del lugar de origen y de su cultura se sigue potenciando a través de la nostalgia. Están en otra parte, pero necesitan reafirmar aquello que forma parte de su identidad de origen, digamos, ¿sí?